Hola, nuevamente te damos la bienvenida desde la República Argentina a este que hemos dado en llamar el Ministerio Tu Palabra Irradia Luz. Como siempre te decimos en cada video, no olvides dejar tu comentario abajo del mismo o sugerir algún tema que quieras que tratemos. Hoy vamos a estar viendo un tema que nos ha pedido uno de los tantos seguidores que tenemos en nuestro canal, y es cómo es la crisis de los 40. ¿Cómo superar esa famosa crisis de los 40 años? Este término es usado para describir un periodo de cuestionamiento personal y ocurre cuando se alcanza la mitad de la edad que se tiene como expectativa de vida. Por eso hoy está más o menos la expectativa de vida a los 80 años, entonces como estamos en la mitad, empezamos, como se dice, a dar la vuelta. Y es ahí donde se llama la crisis de los 40. Las personas sienten que ya pasó la etapa de su juventud y que entran en la etapa de la madurez. Los cambios que comienzan en estos años pueden disparar esta famosa crisis de los 40. Vamos a dar algunos ejemplos. Empieza el envejecimiento general de nuestro cuerpo. Empezamos a ver canas, nos cuesta un poco más caminar, nos cansamos más. Hay tareas que hacíamos en una época cuando teníamos 20 años y hoy no la podemos hacer. La menopausia en la mujer, el fallecimiento de los padres, empieza a suceder esto, o el abandono natural y lógico de los hijos del hogar, porque se casan, porque van a hacer su vida. Y podemos agregar algunas otras cosas más. En todos los casos, no es una enfermedad esto. Esta crisis no es una enfermedad, sino que es una fase de transición personal que se puede vivir con mayor o menor intensidad. Todo depende de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser y cómo tomemos esto. Vamos a dar algunos consejos para sobrellevar esta transición después de los 40 años. En primer lugar, no dramatizar tanto la situación. No hemos llegado a los 70 años ni a los 80 años. Recién estamos en los 40 años. Entonces, no dramatizar tanto esto. Todos llegaremos a esto. Lo mejor es hacer un balance de lo que hemos estado andando en estos años. Es bueno que disfrutes de los logros que has obtenido hasta hoy y pensá que aún hay tiempo para hacer lo que no hiciste hasta hoy. Segundo lugar, disfrutar de tu madurez. Estás entrando en una etapa madura, disfrutala. Esta es una de las mejores etapas de la vida. Comenzá a aconsejar a aquel que está atrás de esta etapa. Pueden ser tus hijos, tus sobrinos, familiares, vecinos. Tercer lugar, no asocies juventud con felicidad. Y yo cuando era joven sí que era feliz, era mucho más feliz. No asocies juventud con felicidad porque no son cosas iguales. No te dejes deslumbrar por la juventud. Esa es una etapa que ya es pasada. Cuarto lugar, reflexioná sobre lo que querés hacer. Pensá en lo que tenés y lograste hasta hoy y analizar las repercusiones que tendrán las próximas decisiones que vas a tomar de aquí en más. Porque con 40 años todavía vas a tomar un montón de decisiones en tu vida. Quinto lugar, no te obsesiones poniéndote metas. No, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Al final ponemos tantas metas que no comenzamos a realizar ninguna. Las grandes metas están muy bien, pero dale valor a lo que ya has conseguido y reforzá eso. Sexto lugar, disfrutar de las pequeñas cosas que pasan a tu alrededor. Dale importancia a todo lo que pasa a tu alrededor. Alegrate
de las cosas que te rodean y que son de vital importancia para tu vida. Séptimo lugar, nunca es tarde. Hacé cosas que no hiciste hasta ahora. Algunos ejemplos: tocar la guitarra eléctrica, escribir algo, comenzar una disciplina física, una carrera universitaria. ¿Te pusiste a pensar que si vos tenés 40 años y le das dedicación, a los 45 años podés ser un profesional y sos joven? Si esta crisis no te deja avanzar normalmente en la vida, la promesa de Dios sí puede ayudarte para que vos lo hagas. Como decimos en cada video, de la mano de Dios todo es posible. Hay un libro que está en el Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Isaías. En el capítulo 40, versos 27 al 31 cita: ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Mirá qué buena promesa de Dios para tu vida. Si vos estás sintiéndote en este tiempo desilusionado, con agotamiento, con desesperanza por haber llegado a esta edad, y todas estas cosas se están apoderando de ti y no te dejan seguir adelante, vos fíjate lo que dice el Señor: los que confían en mí tendrán nuevas fuerzas, andarán y no se cansarán. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la clave para el fortalecimiento espiritual que Dios nos muestra en este pasaje? ¿Cómo puedo yo caminar y no fatigarme, correr y no cansarme? En primer lugar, el fortalecimiento espiritual demanda un reconocimiento renovado de Dios. Yo no sé qué conocimiento tenés vos de Dios, pero quizás vos tenés un conocimiento de Dios de una estampita, o de una persona que es grande, que tiene cabellos blancos, barba, parece un viejo cansado. No sé qué imagen tenés, pero lo fundamental es fortalecerse en el reconocimiento renovado de Dios, que es un Dios real, es un Dios vivo y que está en medio de nosotros. En este versículo 28 que leíamos decía: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansan ni se fatigan como nosotros. Y su inteligencia es insondable, es inagotable. Hay un escritor evangélico que yo lo cito muchas veces, es Tozer, y dice en uno de sus libros: lo más importante en la vida es entender quién es Dios. Qué bueno esto, es entender quién es Dios. Yo puedo tener un conocimiento aislado de lo que es, quién es Dios, pero el tema es entender qué es, quién es, qué hace, cómo lo hace. Hoy vemos a Dios de acuerdo con nuestra preferencia. Estamos en esta crisis de los 40 y lo vemos muy alejado de nuestra vida, lo vemos como que no nos puede ayudar, lo vemos como que no puede hacer nada en esta situación. ¿Por qué? Porque vemos a Dios de acuerdo a lo que estamos viviendo. El pueblo de Israel, en este texto que estábamos leyendo, se encontró con el problema de haber quitado su vista de Dios y se centraban en ellos mismos. Creían en sus propias fuerzas, creían en lo que podían lograr y llegó un momento que estaban fatigados. Entonces el primer
lugar, el fortalecimiento espiritual es tener un conocimiento de quién es Dios verdaderamente. En segundo lugar, el fortalecimiento espiritual demanda un reconocimiento de nuestra condición. Hoy estamos en la condición de estar en la etapa de los 40 años, en esta famosa crisis que todo el mundo habla. En el versículo 29 de este libro de Isaías que leíamos dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Este versículo nos muestra claramente que Dios otorga su poder a hombres y mujeres que están agotados, que ya no saben cómo desenvolverse por sus propios medios. Dios demanda de nosotros que reconozcamos nuestra incapacidad. Somos ilimitados delante de Dios. Por eso debemos buscar la fuerza que Él tiene en sus manos. Tercer y último lugar, el fortalecimiento espiritual demanda una apropiación de Dios. Versículo 31 de este libro de Isaías leíamos: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La condición para aquellos que quieren tener nuevas fuerzas es esperar en Dios, depositar su confianza, depositar su vida, todo lo que hay en su entorno, en las manos de Dios. Esperar no es algo pasivo, es un ejercicio activo y vigilante. Esperar no sugiere que nos sentemos ahí a esperar sin hacer nada. Esperar es ponerme en oración, buscar la presencia de Dios, buscar su comunión, estar en contacto con Él. Eso es esperar en Dios. Cuando esperamos delante de Dios, Él nos capacita para levantar alas, como dice el pasaje, cuando hay una crisis. O para correr, como también decía el pasaje, cuando los desafíos son demasiado grandes. O caminar, como también decía el pasaje, fielmente en las exigencias de esta vida diaria. Entonces te podés dar cuenta que la crisis famosa de Canto se habla de los 40, que yo ya los pasé, y ahora se habla de la crisis de los 50 también. La crisis de los 40 no es que se termina la vida ahí, no es que todo se agota, que todo queda ahí. Hay mucho más para tu vida. Como te dije recién, si comenzás una carrera a los 45 años, puedes ser un profesional. Por eso, al terminar este video te quiero decir, vamos adelante por otros 40 años más, que seguro los vas a poder vivir. Que Dios te bendiga muy ricamente.